Theme park tragedy. It happened overnight. We mentioned this at the top of the show. At least 4 people were killed in Australia when a popular ride malfunctioned. Los parques de atracciones son lugares llenos de risas y alegría. Todo el mundo lo sabe. La palabra amuse está literalmente en el nombre. Pero hay veces en que los gritos de emoción se convierten en gritos de terror. En el video de hoy, hablaremos sobre 15 accidentes horribles que ocurrieron en parques de atracciones, causando muerte y destrucción a los involucrados. Número 15. Adventureland, Nueva York, 2005. Adventureland, un parque de atracciones aparentemente seguro en Farmingdale, Nueva York, tenía un historial de seguridad impecable durante 43 años, hasta 2005, cuando 2 tragedias horribles ocurrieron en días consecutivos. Lo que comenzó como un día normal se convirtió rápidamente en una pesadilla cuando un empleado del parque de 18 años encontró un destino espantoso en una montaña rusa para niños. Por razones aún no aclaradas, el joven cayó de cara sobre las vías, donde los carros que venían lo aplastaron. La escena dejó a los visitantes y compañeros de trabajo en shock, pero la pesadilla no había terminado para Adventureland. Solo 3 días después, otra tragedia ocurrió, esta vez involucrando a Barbara Brady, de 45 años, quien decidió subirse a la atracción Topscan, una montaña rusa parecida a un molino de viento con 6 brazos, cada uno con 5 asientos. Brady, que pesaba aproximadamente 113 kilogramos, fue tranquilizada por el operador de que no había restricciones de peso para la atracción. Una vez que la atracción comenzó, todo parecía normal hasta que ocurrió el desastre. Sin previo aviso, Brady fue violentamente expulsada de su asiento en medio del giro. Los testigos observaron horrorizados cómo su cuerpo volaba sobre un muro del parque de 7,5 metros de altura antes de estrellarse contra el parabrisas de un coche estacionado. El impacto fue tan severo que lanzó su cuerpo sin vida al suelo. Murió instantáneamente, su cuerpo destrozado por la fuerza catastrófica del accidente. La investigación sobre la muerte de Brady solo profundizó el misterio. No se encontraron daños visibles en su asiento, y la atracción Topscan estaba equipada con un mecanismo de seguridad diseñado para evitar su funcionamiento a menos que todos los cinturones de seguridad estuvieran correctamente sujetos. A pesar de esto, la atracción fue cerrada permanentemente, pero Adventureland continuó sus operaciones como si nada hubiera sucedido. Número 14. Luna Park, Australia, 1979. El incendio en el Ghost Train de Luna Park en Sydney, Australia, en 1979 sigue siendo una de las tragedias más espeluznantes en la historia de los parques de atracciones. La noche del 9 de junio de 1979, lo que comenzó como una noche de diversión, se convirtió en un horror que conmovió a la nación. El Ghost Train, una atracción de 44 años, era una montaña rusa muy querida que llevaba a los pasajeros a través de túneles oscuros y estrechos llenos de telarañas, esqueletos y otras decoraciones espeluznantes diseñadas para asustar pero entretener. Sin embargo, esa noche, el verdadero terror no formaba parte de la atracción. Alrededor de las 10 p.m., mientras la atracción funcionaba, los pasajeros comenzaron a oler humo. Inicialmente, muchos creyeron que formaba parte de la experiencia, pero pronto las llamas estallaron violentamente a través de los túneles. El operador de la atracción logró sacar a Jason Holman, de 13 años, del último asiento justo antes de que las llamas envolvieran el tren. Sus 4 amigos adolescentes, que habían entrado a los túneles momentos antes, no tuvieron la misma suerte. El fuego consumió las decoraciones inflamables que revestían la estructura de madera, atrapando a los pasajeros dentro del laberinto oscuro. Las llamas se propagaron rápidamente, alimentadas por los viejos y altamente combustibles materiales utilizados en la construcción de la atracción. Entre las víctimas estaban Damian Godson, de 6 años, y su hermano Craig, de 4, quienes habían subido a la atracción con su padre, John. Su madre, Jenny, se había alejado para comprar helado, una decisión que le salvó la vida, pero que la dejó devastada al ver impotente cómo el fuego consumía la atracción. Cuando los bomberos apagaron las llamas,
encontraron 7 cuerpos, incluidos los de la familia Godson y los amigos de Jason Holman. Las investigaciones revelaron una grave negligencia y violaciones de seguridad en Luna Park. A pesar de esto, nadie fue responsable. Décadas después, los rumores de un incendio provocado relacionado con el crimen organizado han profundizado el misterio de la tragedia, dejando a las familias sin cierre y a una nación atormentada por preguntas que tal vez nunca serán respondidas. Número 13. Schlitterbahn Water Park, 2016. En 2016, el tobogán acuático Verrückt en el parque acuático Schlitterbahn en Kansas City se convirtió en una trampa mortal para Caleb Schwab, de 10 años. Diseñado para alcanzar una altura asombrosa de 51 metros, Verrückt, que significa loco en alemán, prometía a los amantes de la adrenalina un descenso casi vertical a velocidades de hasta 113 kilómetros por hora. Pero debajo de sus grandiosas promesas había un defecto mortal. El tobogán fue diseñado por personas sin experiencia en ingeniería, basándose en un enfoque imprudente de prueba y error. En ese fatídico día, Caleb y su hermano de 12 años subieron la imponente escalera para experimentar el tobogán. Caleb fue asegurado en la balsa junto a 2 mujeres adultas. Cuando Caleb se lanzó por el tobogán, la balsa fue impulsada por la fuerza de la velocidad. En lugar de deslizarse suavemente hasta el fondo, chocó contra una red metálica protectora diseñada para mantener a los pasajeros seguros. Trágicamente, la red se convirtió en un obstáculo letal. El impacto fue tan violento que Caleb fue decapitado instantáneamente, su cuerpo y cabeza rodando hasta la piscina de abajo, donde su familia esperaba aterrorizada. El parque entero cayó en el caos mientras los espectadores gritaban y el personal trataba de cerrar la atracción. A pesar del cierre del tobogán, las investigaciones revelaron detalles profundamente preocupantes. El diseño de Verrückt pasó por alto las normas básicas de seguridad, y las preocupaciones planteadas por los probadores de la atracción fueron ignoradas. Sin embargo, tras la muerte de Caleb, nadie fue responsable. El tobogán fue demolido, pero la falta de justicia para la familia del joven sigue siendo un recordatorio escalofriante de los riesgos mortales ocultos detrás de las fachadas brillantes de los parques de atracciones. La muerte de Caleb es un testamento inquietante de los peligros de priorizar el espectáculo sobre la seguridad. Número 12. Feria Estatal de Ohio, EEU, 2017. La Feria Estatal de Ohio, en 2017, se convirtió en el escenario de una horrible tragedia que sacudió la industria de los parques de atracciones. La atracción en cuestión, el Fireball, era una enorme atracción tipo péndulo diseñada para balancear a los pasajeros a 12 metros de altura mientras los giraba alrededor de su eje. La atracción era una de las favoritas del público, atrayendo a los buscadores de emociones cada año. Sin embargo, el 26 de julio, el Fireball se transformó de una fuente de emoción a una pesadilla mortal. Era una cálida tarde de verano cuando ocurrió la tragedia. La atracción estaba en pleno funcionamiento, llena de pasajeros disfrutando de la emoción de ser lanzados por el aire. Sin previo aviso, ocurrió una falla catastrófica. Un impacto poderoso arrancó violentamente una fila entera de asientos. Los testigos gritaron aterrados mientras varios pasajeros eran lanzados por los aires, cayendo más de 6 metros al suelo. Otros quedaron atrapados en sus asientos, colgando precariamente mientras la atracción se detenía. El caos fue inmediato, con los observadores corriendo a ayudar a las víctimas. Entre los pasajeros se encontraba Tyler Jarrell, de 18 años, quien se había alistado en los Marines de EEU, solo días antes. Trágicamente, Tyler no sobrevivió. Su asiento fue uno de los arrancados de la atracción y el impacto lo mató al instante. 7 personas más resultaron heridas, con lesiones que iban desde huesos rotos hasta traumatismos severos. Las escenas en el parque fueron descritas como apocalípticas, con los servicios de emergencia luchando por estabilizar a los heridos y mantener el orden en medio del pandemonio.
La investigación reveló que el Fireball había sufrido corrosión excesiva, lo que había debilitado una viga de soporte crucial. A pesar de haber sido inspeccionada solo días antes, los problemas estructurales de la atracción pasaron desapercibidos. El Fireball fue cerrado de inmediato en todo el estado, pero para la familia de Tyler y las víctimas heridas, el daño fue irreversible. Un sombrío recordatorio de los peligros mortales ocultos en las aparentemente emocionantes atracciones. Número 11. Disneyland, California, 2003. El accidente en la Big Thunder Mountain Railroad en Disneyland, Anaheim, California, en septiembre de 2003, fue tan impactante como trágico, dejando una marca eterna en la reputación de una de las atracciones más queridas del parque. Diseñada para simular un tren minero descontrolado atravesando un cañón rocoso, la atracción parecía lo suficientemente inocente para las familias que buscaban una emoción moderada. Pero en la mañana del 5 de septiembre de 2003, un paseo rutinario se convirtió en una pesadilla. Cuando el tren entró en un túnel oscuro y estrecho, los pasajeros fueron sacudidos repentinamente por un estallido ensordecedor. El primer vagón se descarriló, arrancándose de las vías y estrellándose contra el techo del túnel. La fuerza del descarrilamiento hizo que la parte delantera del tren colapsara, atrapando a los aterrados pasajeros en un caos de metal retorcido y escombros. Los gritos resonaron en el túnel mientras el humo y el polvo llenaban el aire, dejando a los pasajeros en pánico y jadeando por aire. Los esfuerzos de rescate fueron caóticos, ya que los equipos de emergencia luchaban por llegar a las víctimas dentro del espacio oscuro y estrecho. El túnel estrecho hacía imposible el uso de herramientas de rescate estándar, obligando a los bomberos a trabajar manualmente para liberar a los heridos. La operación duró casi una hora, durante la cual uno de los pasajeros, Marcelo Torres, de 22 años, sucumbió a sus heridas. Había estado sentado en el primer vagón, aplastado por el impacto. Otros 10, incluidos un niño de 9 años, sufrieron graves lesiones que iban desde huesos rotos hasta trauma interno. ¿Qué salió tan terriblemente mal? Los investigadores descubrieron que el descarrilamiento fue causado por una falla mecánica. Un ensamblaje de rueda crítico se había caído del tren debido a un mantenimiento inadecuado. El impecable historial de seguridad de Disneyland quedó empañado, y el parque enfrentó un intenso escrutinio. ¿Cómo pudo ocurrir tal negligencia en un parque reconocido por su atención al detalle y la seguridad? La atracción finalmente reabrió, pero para muchos, el recuerdo de ese día persiste. Un escalofriante recordatorio de que incluso el lugar más feliz del mundo no es inmune a la tragedia. Número 10. Battersea Park, Inglaterra, 1972. El 30 de mayo de 1972, un día aparentemente normal en Battersea Park Fun Fair se convirtió en una pesadilla que marcó la historia de Londres. El Big Dipper, una montaña rusa de madera imponente, era una de las atracciones principales del parque, atrayendo a los amantes de la emoción con sus empinadas subidas y caídas que aceleraban el estómago. Pero ese día, la emoción se convirtió en mortal en cuestión de segundos. La tragedia comenzó cuando la cuerda de remolque, responsable de subir el tren en la primera pendiente, se rompió de repente. Sin previo aviso, el tren retrocedió, ganando velocidad incontrolable en su descenso. El caos alcanzó su punto máximo cuando los carros descontrolados se descarrilaron, estrellándose contra una barrera de madera con una fuerza espantosa. Niños que momentos antes reían fueron arrojados violentamente de sus asientos, algunos atrapados en los escombros, otros gravemente heridos al impacto. 5 jóvenes vidas se perdieron en el desastre, sus futuros robados en un abrir y cerrar de ojos. Los sobrevivientes y testigos describieron escenas de carnicería, metal retorcido, madera destrozada y gritos atravesando el aire. Los padres buscaban desesperadamente a sus hijos, sus gritos de desesperación resonando por el parque. ¿Podría haberse evitado este desastre? ¿Cómo pasó un símbolo de alegría y emoción a convertirse en una escena de horror inimaginable? El impacto fue igualmente devastador. El incidente expuso fallas evidentes en la seguridad,
y planteó preguntas urgentes sobre los protocolos de mantenimiento del parque. El Big Dipper, antes una atracción querida, fue desmontado, y Battersea Park Fun Fair nunca se recuperó de la mancha de la tragedia. A principios de la década de 1980, el parque cerró definitivamente. Número 9. Kankaria Adventure Park, India, 2019. En una tranquila tarde de domingo, el 14 de julio de 2019, el vibrante Kankaria Adventure Park en Ahmedabad, India, se convirtió en el sitio de una tragedia que ningún visitante pudo haber anticipado. La atracción Discovery, un gigantesco péndulo que lanzaba a los buscadores de emociones hacia el cielo, prometía una descarga de adrenalina. En su lugar, entregó horror. Cuando la atracción alcanzó su punto más alto, la tragedia ocurrió. Un enorme brazo metálico que sostenía el péndulo se rompió de repente en el aire, enviando toda la estructura estrellándose contra el suelo con un estruendo ensordecedor. Los asientos, que antes sostenían de forma segura a los pasajeros, se retorcieron y doblaron bajo el inmenso impacto, atrapando e hiriendo a los pasajeros en un lío de acero y escombros. 2 personas murieron al instante, sus vidas apagadas en un instante debido a una falla mecánica, mientras que al menos 29 más quedaron retorciéndose de dolor, algunas con lesiones críticas. Los testigos se quedaron paralizados por el shock. El parque, lleno de risas momentos antes, se convirtió en una escena de caos. Los espectadores corrieron a ayudar, abriéndose paso a través de los escombros, mientras los gritos de pánico llenaban el aire. ¿Podría haberse prevenido esto? ¿Qué serie de negligencias o descuidos llevaron a una falla catastrófica en un lugar destinado a la alegría y la evasión? Las investigaciones revelaron fallas preocupantes en los protocolos de seguridad. La atracción, que debería haber sido un símbolo de ingeniería de vanguardia y meticuloso mantenimiento, se convirtió en un claro ejemplo de desatención y negligencia. El gobierno local suspendió rápidamente otras atracciones en el parque, pero el daño ya estaba hecho. Número 8. West Edmonton Mall, Canadá, 1986. El 14 de junio de 1986 comenzó como un día de emoción en el West Edmonton Mall en Alberta, Canadá, hogar de la famosa montaña rusa Mindbender, conocida como la montaña rusa Triple Loop más grande del mundo. Era una maravilla de la ingeniería, el sueño de los temerarios. Pero esa noche, el sueño se convirtió en una pesadilla inimaginable. Mientras el tren rugía a través de su recorrido, lleno de pasajeros en busca de emociones, se produjo una falla espantosa. A mitad del recorrido, los pernos que aseguraban el último vagón a las vías se rompieron, haciendo que el vagón se balanceara violentamente. Los gritos de alegría de los pasajeros se transformaron en gritos de terror mientras el tren se dirigía hacia el tercer loop. El vagón desprendido se descarriló, estrellándose contra un pilar de concreto, antes de detenerse bruscamente. En cuestión de segundos, 3 personas perdieron la vida, arrojadas de sus asientos mientras el tren se descontrolaba. 19 más quedaron heridas, muchas de ellas gravemente, en una escena espantosa de metal retorcido y devastación humana. Los testigos quedaron paralizados por el shock mientras los equipos de emergencia luchaban por rescatar a los atrapados en los escombros. ¿Se podría haber previsto tal desastre? ¿Cómo falló de manera tan catastrófica una de las montañas rusas más avanzadas del mundo? Los investigadores más tarde revelaron que la atracción había sufrido problemas de mantenimiento, con fallas de diseño en el ensamblaje de las ruedas que contribuyeron a la tragedia. La licencia de funcionamiento de la atracción fue revocada, y el Mindbender pasó por una extensa reestructuración antes de reabrir años después. Número 7. EcoVenture Valley, China, 2010. El 29 de junio de 2010, lo que se suponía que iba a ser una emocionante simulación de exploración espacial en EcoVenture Valley en Shenzhen, China, se convirtió en una catástrofe que horrorizó a los testigos y conmovió a la nación.
La atracción Space Journey, una centrífuga de alta tecnología diseñada para simular las intensas fuerzas G experimentadas durante los viajes espaciales, se convirtió en una escena de caos y tragedia en un abrir y cerrar de ojos. Mientras los pasajeros se abrochaban en la cápsula, la anticipación llenaba el aire. La atracción comenzó a girar, aumentando la velocidad, y sus poderosas mecánicas llevaban los límites de la emoción al extremo. Pero de repente, la tragedia ocurrió. Una falla crítica envió una de las cápsulas fuera de su eje a una velocidad aterradora. El impacto violento estrelló la cápsula contra la estructura de la atracción, causando que otras colisionaran en una devastadora reacción en cadena. Dentro de las cápsulas, los pasajeros fueron sometidos a fuerzas inimaginables mientras la maquinaria se salía de control. Cuando la atracción finalmente se detuvo, 6 personas habían muerto y 10 más resultaron gravemente heridas. Los servicios de emergencia llegaron a escenas de carnicería indescriptibles. Maquinaria destrozada, cápsulas rotas y los angustiosos gritos de los sobrevivientes. ¿Se podría haber prevenido este evento espantoso? ¿Fue una falla de ingeniería o el error humano selló el destino de los pasajeros? Los investigadores descubrieron que un fallo de energía repentino había provocado la falla, pero un examen más profundo reveló alarmantes negligencias en el diseño y mantenimiento de la atracción. El sistema carecía de suficientes medidas de seguridad para prevenir la secuencia mortal de eventos, lo que planteó serias preguntas sobre las normativas de seguridad en la industria de los parques temáticos en rápido crecimiento de China. La atracción Space Journey fue cerrada permanentemente, pero para las familias de las víctimas y aquellos que presenciaron el horror, las cicatrices permanecen. Lo que se promocionaba como un viaje a las estrellas se convirtió en un viaje hacia la desesperación. Número 6. Kings Island, Ohio, 1991. El 9 de junio de 1991, en el parque de diversiones Kings Island en Ohio, 2 incidentes separados y devastadores ocurrieron en el transcurso de pocas horas, dejando 3 muertos y rompiendo la ilusión de seguridad. Todo comenzó con una noche rutinaria en la zona Oktoberfest del parque. Un joven entró en un estanque restringido cerca de la atracción Congo Falls para recuperar un objeto caído. Lo que debería haber sido un pequeño accidente se convirtió en fatal cuando entró en contacto con una bomba submarina electrificada. Los testigos observaron en silencio asombrado mientras 2 rescatadores, incluido un empleado del parque, entraban al agua y caían bajo el mismo peligro invisible. El estanque electrificado se convirtió en un asesino silencioso, cobrando 3 vidas antes de que alguien pudiera comprender el alcance de la tragedia. ¿Cómo un lugar construido para la felicidad pudo albergar un secreto tan mortal? ¿Alguien pudo haber previsto esta amenaza invisible? Mientras el dolor se apoderaba del parque, pocas horas después, otra calamidad ocurrió. En la atracción Flight Commander, una mujer de unos 30 años cayó a su muerte. La atracción, que giraba a alta velocidad y se inclinaba para dar una experiencia aérea simulada, se convirtió en una trampa mortal. Testigos afirmaron que la mujer parecía desorientada momentos antes de caer, lo que llevó a especulaciones sobre un problema médico, un mal ajuste de los cinturones de seguridad o error del operador. Las tragedias dobles obligaron a Kings Island a confrontar serias preguntas sobre la seguridad. Los sistemas eléctricos fueron revisados y los protocolos de las atracciones fueron analizados, pero para las familias de las víctimas, ningún tipo de reforma pudo deshacer el horror. Número 5. Luna Park, Francia, 2023. El 5 de agosto de 2023, una tarde de verano en Luna Park en Cap d'Agde, Francia, se transformó de alegría a terror en un momento que dejó a la ciudad costera en shock. La atracción Adrenaline, una torre de bungee invertido conocida por lanzar a los buscadores de emociones hacia el cielo, estaba diseñada para ofrecer una descarga de adrenalina. Pero esa noche, la emoción dio paso a la catástrofe.
Mientras la multitud se reunía para ver, la atracción comenzó su lanzamiento habitual. La cápsula esférica, atada por enormes cuerdas elásticas, disparó hacia arriba, un espectáculo de fuerza y velocidad. Los pasajeros gritaban de emoción, pero la atmósfera cambió cuando una de las cuerdas comenzó a desgarrarse visiblemente en el aire. Los suspiros recorrieron la multitud. Luego, en un instante espantoso, la cuerda se rompió, dejando la cápsula suspendida por una sola línea, balanceándose violentamente y estrellándose contra el marco de acero de la atracción. El pánico estalló cuando la cápsula colgaba precariamente antes de caer al suelo, expulsando a sus ocupantes con una fuerza devastadora. 2 adolescentes dentro, que solo habían salido para pasar una noche de diversión veraniega, sufrieron lesiones críticas, sus gritos silenciados por el shock del impacto. Los testigos, congelados momentos antes, corrieron hacia el lugar, con rostros marcados por la incredulidad. ¿Cómo pudo ocurrir tal falla en una atracción destinada a emocionar, no a poner en peligro? ¿Fue esto un accidente extraño o el resultado de negligencia? Los registros de mantenimiento indicaron desgaste en las cuerdas, lo que planteó dudas sobre si la atracción había sido inspeccionada adecuadamente. Las autoridades cerraron temporalmente Luna Park y otras atracciones similares en la región, pero el daño ya estaba hecho. La confianza en la seguridad del parque se había roto. Número 4. Six Flags Great Adventure, Nueva Jersey, 1984. El 11 de mayo de 1984, lo que se suponía sería una noche de emociones y diversión espeluznante en Six Flags Great Adventure, en Nueva Jersey, se convirtió en una pesadilla devastadora. El Haunted Castle, una popular atracción de recorrido a pie, llena de elementos espeluznantes y sustos repentinos, se convirtió en el escenario de un incendio tan catastrófico que cambiaría para siempre la industria de los parques de diversiones. Esa noche, la atracción estaba llena de visitantes ansiosos por experimentar sus sustos. Entre la multitud, había 8 adolescentes que avanzaban emocionados por el laberinto tenuemente iluminado de pasillos embrujados. Entonces, sin previo aviso, comenzó a llenarse de humo. Las llamas, alimentadas por los materiales inflamables que recubrían las paredes del castillo, se propagaron rápidamente, envolviendo la atracción en un mortal infierno. El pánico estalló mientras visitantes y empleados luchaban por escapar del interior laberíntico. Los gritos de ayuda se ahogaban por el rugido del fuego. El incendio consumió el Haunted Castle en minutos, dejando a los bomberos con la sombría tarea de navegar entre los restos carbonizados. Entre las ruinas humeantes, se encontraron los cuerpos de 8 adolescentes, atrapados en lo que se suponía debía ser un lugar de miedo inofensivo. ¿Cómo pudo una simple casa embrujada convertirse en una trampa mortal tan horrenda? ¿Qué medidas de seguridad fallaron, o peor aún, fueron ignoradas? El Haunted Castle estaba clasificado como una estructura temporal, lo que significaba que eludía las normativas de seguridad contra incendios más estrictas. Carecía de alarmas de incendio adecuadas, rociadores y salidas de emergencia. Los materiales utilizados en su construcción eran altamente inflamables, y no había un plan de evacuación claro para los visitantes. Número 3. Cook Park, Nebraska, 1930. El verano de 1930 se suponía que sería un tiempo de placeres sencillos en Cook Park, en Omaha, Nebraska. Conocido por su encanto de carnaval y atracciones familiares, el parque era un escape apreciado de la rutina diaria de la Gran Depresión. Pero el 24 de julio, la alegría se convirtió en terror a bordo de la atracción más popular del parque, la montaña rusa Big Dipper, cuando ocurrió un desastre inimaginable. El Big Dipper era una montaña rusa de madera conocida por sus empinadas caídas y giros pronunciados, emocionando a los pasajeros con su diseño endeble y de alta velocidad. Ese día, mientras la atracción subía a su punto más alto, los pasajeros se inclinaban hacia adelante, emocionados, sin saber del peligro inminente. En la cima de la vía,
Un mecanismo de acoplamiento en el primer vagón falló. El tren, completamente cargado de pasajeros entusiastas, perdió el agarre y cayó de espaldas cuesta abajo. Los vagones descontrolados ganaron velocidad, estrellándose contra la estructura de la montaña rusa con un estruendoso golpe. Varios pasajeros fueron arrojados de sus asientos, cayendo hacia la estructura de madera implacable o al suelo. En total, 4 personas murieron y 19 resultaron heridas, algunas de gravedad. Los testigos describieron escenas de puro caos, gritos de agonía, escombros esparcidos por el parque y los intentos frenéticos de los testigos para ayudar. La tragedia conmocionó a Omaha, arrojando una sombra sobre la reputación de Cook Park. El Big Dipper fue desmantelado poco después, y Cook Park cerró en el transcurso de un año, incapaz de recuperarse del golpe. Número 2. Dream World, Australia, 2016. En 2016, un día de diversión en Dream World, uno de los parques temáticos más populares de Australia, se convirtió en una tragedia desgarradora que sorprendió a la nación. La atracción Thunder River Rapids, una atracción apta para toda la familia conocida por sus emociones suaves, se convirtió en el sitio de un horror inimaginable el 25 de octubre. Lo que se suponía que era un recorrido rutinario terminó en catástrofe, cobrando la vida de 4 visitantes en cuestión de segundos. ¿Cómo pudo un lugar destinado a la alegría convertirse en el escenario de tal devastación? Las víctimas, Kate Goodchild, su hermano Luke Dorset, la pareja de Luke, Russi Aragi y Cindy Lowe, estaban en la balsa cuando ocurrió el desastre. Un mal funcionamiento en una bomba mecánica causó una caída inesperada en los niveles de agua, dejando la balsa varada en la cinta transportadora. Momentos después, otra balsa chocó con la suya, volcando la balsa. Las víctimas fueron aplastadas por la enorme cinta transportadora o arrojadas a la maquinaria debajo de la atracción. La violencia del accidente dejó a los testigos incrédulos y a los servicios de emergencia visiblemente afectados. Las investigaciones revelaron fallas preocupantes en los protocolos de seguridad. Se descubrió que la atracción tenía un historial de fallos y que las medidas de seguridad eran obsoletas o ignoradas. La falta de acción por parte del parque frente a estos problemas planteó preguntas sobre la responsabilidad. ¿Se podría haber prevenido esta tragedia si el beneficio no hubiera opacado la seguridad? Número 1. Mirabilandia, Brasil, 2023. En septiembre de 2023, un horrendo accidente en el parque de diversiones Mirabilandia, en Olinda, Brasil, sorprendió a los testigos y dejó a una mujer gravemente herida. El incidente ocurrió en la atracción Wave Swinger, una atracción que eleva los asientos de los columpios sobre cadenas hasta 12 metros, imitando movimientos en forma de ola. Durante su operación rutinaria, un mal funcionamiento causó que un columpio se desprendiera, lanzando violentamente a su ocupante, Davin Muniz Cordeiro, de 33 años, al suelo. El impacto causó lesiones graves, incluyendo daño cerebral traumático y múltiples fracturas. Los servicios de emergencia la trasladaron al hospital da Restauração, donde recibió tratamiento crítico. Durante los siguientes 4 meses, pasó por numerosas cirugías en un intento por salvar su vida. Trágicamente, a pesar de los esfuerzos médicos, Davin sucumbió a sus heridas en febrero de 2024. Sorprendentemente, el parque siguió operativo inmediatamente después del incidente, una decisión que generó indignación pública. Las investigaciones revelaron una falla en los mecanismos de seguridad de la atracción, lo que llevó al parque a suspender el Wave Swinger para su inspección. El incidente ha generado preocupaciones críticas sobre los estándares de mantenimiento y la supervisión en los parques de diversiones. Gracias por ver otro episodio. Mientras sigues aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.